Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco. El bárbaro y criminal atentado se produjo en la calle de Claudio Coello, muy cerca del cruce con la de Maldonado, cuando el presidente del gobierno, después de asistir a la Santa Misa en la iglesia de los Padres Jesuitas, montó en su automóvil para iniciar la jornada de trabajo. Esta raya en la pared sirvió a los asesinos como señal de referencia para accionar el dispositivo automático en el instante preciso en que el automóvil en que viajaba se situó sobre la carga explosiva. Y este es el semisótano desde el cual perforaron un túnel subterráneo hasta el centro de la calzada. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, al ser todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Tan pronto como se conoció el trágico suceso, se personaron en la ciudad sanitaria los príncipes de España, miembros del gobierno y numerosas personalidades, entre las que se encontraban los marqueses de Villaverde y los duques de Cádiz. Por la tarde, el cadáver del almirante don Luis Carrero Blanco fue trasladado en una ambulancia a la sede de la presidencia del gobierno, donde quedó instalada la capilla ardiente. Informadores gráficos en el cumplimiento de su misión y varios miles de personas se congregaron ante el edificio para dar testimonio de su dolor por pérdida tan irreparable. A la mañana siguiente se celebró una misa de corpore insepulto a la que asistieron los príncipes de España, gobierno en pleno, representaciones diplomáticas y numerosísimas personalidades. El ataúd en que reposaba el cuerpo del señor Carrero Blanco estaba cubierto con la bandera nacional y a sus pies se habían colocado los distintivos de capitán general concedidos a título póstumo. Entre las personalidades asistentes se encontraba el vicepresidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, llegado expresamente desde Washington. Terminada la Santa Misa, la esposa y los hijos del estadista fallecido recibieron el pésame de las personalidades asistentes. Miles y miles de ciudadanos estamparon su firma o depositaron su tarjeta en las mesas instaladas en el vestíbulo, mientras que muchos miles más hacían cola esperando su turno. Las coronas de flores procedentes de toda España se contaban por centenares. Su Excelencia el Jefe del Estado, que no pudo asistir a los actos por hallarse aquejado de una ligera afección gripal, recibió en el Palacio del Pardo al vicepresidente de los Estados Unidos, quien manifestó al caudillo el hondo pesar del presidente Nixon y del pueblo norteamericano por esta gran pérdida para España y para todo el mundo occidental. Igualmente recibió en su despacho al jefe del gobierno portugués, doctor Marcelo Caetano, que conversó con el caudillo durante unos minutos expresándole el profundo sentimiento de la nación hermana. La misma mañana se celebró un Consejo de Ministros presidido por Su Excelencia el Jefe del Estado, en el que se rindió homenaje al gran estadista vilmente asesinado y se le otorgó como homenaje póstumo el título de Duque de Carrero Blanco.
las 4 de la tarde de ese mismo día se celebró el sepelio, que constituyó una imponente manifestación de duelo y estuvo presidida por el príncipe de España en representación de su excelencia el jefe del Estado. Horas antes habían recibido cristiana sepultura los restos mortales del conductor, don Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández, muertos también en el salvaje atentado. Abría la comitiva el cardenal arzobispo de Madrid, doctor Enrique Tarancón, acompañado de numerosos obispos españoles. Detrás del ataúd, las insignias de mando. Tras el furgón cuyas cintas sostenían los miembros del gobierno, caminaban el príncipe de España, el presidente en funciones del gobierno, jerarquías, autoridades y jefes de las misiones diplomáticas extraordinarias. Una inmensa multitud, realmente incalculable, acompañó al cortejo fúnebre a lo largo de su recorrido por el Paseo de la Castellana. Al llegar a la plaza del doctor Gregorio Marañón, el féretro fue trasladado desde el armón de artillería a un coche fúnebre mientras se disparaban las salvas de ordenanza. Luego, por el Paseo de la Castellana y la Avenida del Generalísimo, el cortejo se dirigió al cementerio del Pardo. Después de rezarse un responso ante la capilla del cementerio, el féretro, a hombros de soldados del ejército, fue conducido hasta el mausoleo de la familia Carrero Blanco, donde recibió cristiana sepultura en medio de un silencio impresionante, solo roto por las salvas de ordenanza. El príncipe de España arrojó sobre el féretro la primera paletada de tierra. Luego lo hicieron los hijos del almirante y finalmente el jefe del gobierno en funciones, don Torcuato Fernández Miranda. De esta forma sencilla y cristiana se cerraba el último capítulo en la existencia terrena de un hombre leal, honesto, admirable, cuya vida estuvo consagrada siempre al servicio de la patria. Marino por vocación, ingresó en la escuela naval a los 15 años y a los 20 ya estaba combatiendo en la guerra de Marruecos, primero como oficial a bordo del acorazado Alfonso XIII y luego como segundo comandante del guardacostas Arcila. Ingresa más tarde en la Escuela de Submarinos con base en Cartagena y es destinado posteriormente a varios de ellos. Allí se forja el duro temple y recia personalidad del futuro almirante. Al producirse el alzamiento nacional, que le sorprende en Madrid, y después de lograr evadirse del terror rojo a través de Francia, pasa a la zona nacional, donde inmediatamente es designado enlace naval del Ejército del Norte. El destructor Huesca primero y el submarino Sanjurjo después conocen de nuevo el mando eficaz del comandante Carrero Blanco, que pasa más tarde a ocupar el cargo de jefe de Estado Mayor de la División de Cruceros hasta la terminación de la guerra. Concluida la cruzada, el caudillo, conocedor de las virtudes de lealtad, prudencia y fortaleza que adornan al marino, no tarda en llamarle a su lado. El 7 de mayo de 1940 le nombra subsecretario de la Presidencia y consejero nacional. 3 años más tarde es designado vicepresidente segundo de las recién creadas Cortes Españolas. De esta época data este viaje
a las Islas Canarias. En 1951, don Luis Carrero Blanco es nombrado ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno y jura el cargo ante su excelencia el jefe del Estado. Este es uno de los primeros consejos de ministros celebrados por el nuevo gobierno que se formó aquel año. En su calidad de ministro subsecretario, acompañó al caudillo en la inauguración de la nueva Escuela de Funcionarios de Alcalá de Henares, ocasión en la que pronunció un importante discurso sobre la reforma de la administración civil del Estado. Como ministro subsecretario de la Presidencia, Carrero Blanco viajó a Guinea Ecuatorial, siendo recibido en Santa Isabel de Fernando Poo con enorme entusiasmo. Quizás recordaría entonces con cariño y agrado aquellos años de su juventud en los que, formando parte de la dotación del cañonero Cánovas del Castillo, desempeñó allí diversas comisiones. Acompañado del entonces director general de Plazas y Provincias Africanas, general Díaz de Villegas, visitó también Ifni y el Sáhara español, donde presidió diversas inauguraciones y recibió el homenaje de los notables. El 22 de septiembre de 1967, los periódicos de toda España se hacían eco de su nombramiento como vicepresidente del gobierno. En el Palacio del Pardo, ante su excelencia el jefe del Estado, jura su cargo. Es ya el hombre imprescindible, símbolo de continuidad de la obra de Franco. En junio de 1968, y en su calidad de vicepresidente del gobierno, asiste al Congreso Eucarístico de Sevilla. Y también, en representación de su excelencia el jefe del Estado, recibe al rey Hussein de Jordania, al presidente de la República Federal de Alemania, y al doctor Marcelo Caetano, presidente del Consejo de Ministros de Portugal. Finalmente, el 9 de junio de 1973, el caudillo, en cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Estado, nombra al almirante Carrero Blanco jefe del gobierno de la nación. España entera acogió el nombramiento con profunda satisfacción, ya que esta designación representaba una garantía de continuidad de la obra de Franco. Llevo 30 años junto al caudillo, había dicho unos meses antes. Es inmenso el privilegio que me ha sido concedido, estar al lado de un hombre que ha hecho por España lo que no se había hecho nunca. Yo he trabajado, simplemente. Su muerte ha dejado en el gobierno de la nación y en toda España un doloroso vacío.